aquí ante todo está 30 localidades que mantienen las danzas de palos en un contexto ritual. En el 2004, a través de la Universidad Complutense de Madrid, empiezo a hacer este estudio comparativo y me desplazo por primera vez desde Tabanera del Monte, que es la localidad a la que me encuentro enraizada, hasta Fuente Pelayo y posteriormente San Pedro de Gaillos. Ese triángulo empieza a arrojar las primeras hipótesis. Empiezo a hacer un vaciado bibliográfico de lo que hubiera escrito con respecto a este tema, y me doy cuenta de que faltaba una generalidad y que había mucho que escribir, sobre todo de danzas de palos y de repertorio para dulzaina, y sobre todo clasificar figuras, forma de golpear los palos y melodías dentro de este corpus tan amplio. El libro consta de 3 partes. La primera, como bien aparece en la portada, es un estudio etnomusicológico porque tiene un punto de vista interdisciplinar, es decir, hay muchos factores históricos, no solo musicales, históricos, demográficos, sociológicos, que van a formar parte y van a dar sentido a todo este estudio. No es una mera descripción de lo que sucede. Entonces, el estudio etnomusicológico, la justificación por la que he dividido las 3 zonas de la provincia, van a formar parte del primer apartado que tiene el libro, en el cual también vamos a encontrar la aproximación que he dicho sobre la performance, las figuras, el golpe de los palos y sobre todo las fotografías. Esta parte etnomusicológica va acompañada de unas 140 fotos en donde vamos a encontrar la descripción exacta de cada lazo, de cada figura, de cada golpeo de los palos en cada localidad. Hay de las 3 partes, siempre hay una introducción en cada una y cada pueblo que forma parte de este estudio tiene un capítulo independiente. La segunda parte sería propiamente el cancionero o el repertorio para dulzaina, clasificado de la manera que he venido explicando, las 3 zonas y dentro de cada zona, cada localidad recogida alfabéticamente. Y por último, al final del libro, vamos a encontrar los 4 CDs. De esos 4 CDs, el primero corresponde a las melodías que han grabado cada dulzainero de cada localidad. El primero es la zona de la capital, el segundo es la zona de la sierra y el tercero y el cuarto formarían parte de todo el repertorio recogido en la zona del llano. Alrededor de la capital tenemos 5 localidades, en la sierra tenemos 9, de las cuales 7 mantienen el enaguado masculino, y 16 localidades, más del 50% del corpus recogido, las vamos a encontrar en el llano. En total, 268 melodías transcritas de un instrumento que va a ser fundamental en estas danzas, que es la dulzaina. Algunas de las melodías se repiten o vertebrando las zonas, homogeneizando, por ejemplo, la zona de la sierra, pues la villa de Tudela o el batallón de Modistillas o el Peral, que recibe distintas denominaciones como el doble 1 en Orejana, pues van a delimitar estas zonas, o por ejemplo los pueblos de alrededor de la capital, donde hemos recogido pues Basardilla, La Lastrilla, Revenga, Tabanera del Monte y Bernuy, se homogenizan a través no solamente de las fiestas en el mes de junio, que son muy populares en estas zonas, sino también por melodías cuyos textos se encuentran ya localizados en cancioneros del siglo XV, es decir, las melodías no sabemos si han evolucionado obviamente en estos 500 años, pero los textos que mantienen las danzas sí que se recogen. En el llano tenemos, como he dicho antes, 16 localidades. El repertorio es mucho más variado. Sí que encontramos duplicidad de repertorio en poblaciones limítrofes, por ejemplo, Armuña y Bernardos, Fuente Pelayo, Águila Fuente, Lastras de Cuéllar, pero es la zona en donde más paloteos independientes o más ejemplos únicos tenemos en cada localidad. Aparte del repertorio para dulzaina, también hay una aproximación bastante exhaustiva a lo que yo he denominado la performance de las danzas. Es decir, las danzas se desarrollan en un contexto festivo, un contexto ritual. Los danzantes van ataviados por zonas de manera distinta, es decir, se hace también una aproximación a lo que es la indumentaria y sobre todo una aproximación muy importante a lo que es la coreografía y el acompañamiento de los palos.
El libro tiene un componente musical muy importante, ya no solamente porque podemos considerar un cancionero con 268 piezas, sino que se hace un estudio del acompañamiento rítmico de los palos, es decir, las melodías suelen ser melodías binarias, de subdivisión binaria, y por tanto los palos van marcando la división y la subdivisión. Las melodías de subdivisión ternaria son mucho menos comunes. La forma de acompañar los palos es lo que los danzantes vienen denominando el palo doble, que es una forma de denominar este tipo de acompañamiento, que los músicos denominamos marcar los tercios del compás, es decir, son compases de subdivisión ternaria y los palos lo que hacen es marcar las tres corcheas que formarían parte. Hay también una aproximación a los términos relativos a este golpeo de los palos y a las figuras que van haciendo los danzantes, es decir, figuras como correr la calle o el caracol, caracol y medio, son únicas en alguna de las localidades, o es único la forma en la que se denominan, aunque ya os he dicho que en las tres zonas en las que he dividido el mapa de la provincia, pues en cada zona hay un rasgo distintivo en esa coreografía. Por ejemplo, en la zona de la capital no vamos a encontrar nunca la figura de correr la calle, mientras que en la zona de la sierra está muy extendida. Las danzas de palos forman parte de un corpus mucho más amplio, que son las danzas rituales. En el estudio comparativo y en el análisis etnomusicológico pongo de manifiesto que hay muchas danzas rituales en la provincia de Segovia, pues el arco, el caracol, la cruz y las danzas de palos. Las danzas de palos son esas danzas rituales que van acompañadas de palos y que formarían, bajo mi punto de vista, un corpus independiente con respecto al resto de las danzas. Las danzas de palos en la provincia de Segovia tienen una característica con respecto a otras provincias, aunque evidentemente yo el vaciado lo he hecho de la provincia de Segovia, no puedo hablar de una generalidad en otras. Tenemos un corpus muy grande de localidades que las mantienen en activo y otras tantas que las mantienen inactivas o intermitentes, que tampoco debemos de denostarla. Por ejemplo, me comentaban que Zamora tiene 4 localidades actualmente que mantienen las danzas de palos, Huelva tiene 19, son informaciones que me llegan por medio de otros investigadores. Segovia tiene 30 localidades. No solamente tenemos muchas localidades en activo, sino que tenemos muchos grupos de danzantes. Por ejemplo, Orejana, que es una localidad de la sierra, llega a tener hasta 3 grupos de danzantes en su festividad de San Ramón, el tercer fin de semana de agosto. Es decir, no solamente tenemos muchas localidades en activo, sino que tenemos otras tantas inactivas, intermitentes y muchos grupos de danzantes. Y otro rasgo característico de las danzas de palos de Segovia es su rapidez. Eso a la hora de marcar la coreografía y marcar la subdivisión de los palos es un hecho que tiene que destacarse, porque es una dificultad añadida. Con lo cual podemos decir que a día de hoy Segovia tiene muchas localidades y muchos danzantes dispuestos a perpetuar esta tradición. El libro se encuentra en las papelerías de Segovia, papelerías del centro de la capital, lo tienen claramente en su escaparate y está al precio de 42 euros todo incluido, es decir, los 4 CDs y todo el estudio etnomusicológico.
El otro día os estuve hablando